metas hay que llevarlas a la práctica y a veces al corazón. Y hace poco tiempo escuchaba a un pastor que definía el temor a Dios como la conciencia plena de que todo el tiempo Jesús me está mirando. Y entonces él decía, cuando vos estás plenamente convencido de lo que hablás, el Señor te está escuchando, lo que mirás, el Señor te está mirando, todo lo que hacemos regula nuestra vida, es el Señor me está mirando, nuestra manera de vivir, de hablar y de escuchar cambia. Porque para escuchar yo digo, el Señor sonríe cuando escucho esto, el Señor sonríe cuando yo miro aquello, el Señor ríe cuando yo digo determinadas cosas, o el Señor llora, o el Señor se entristece. Y cuando nosotros comenzamos a vivir nuestra vida desde esa perspectiva, todo lo que yo hago es, quiero hacerte sonreír, Señor. Nuestra vida sin fuerzas, nuestra vida fría y mediocre cambia, porque todo el cristianismo y el evangelio comienza a tener sentido en nuestros corazones y se ve reflejado hacia nuestro exterior. Qué hermosa alabanza, ¿verdad? Y pensando en eso, hermanos, empieza un año nuevo y nosotros nos hacemos metas nuevas. Nosotros empezamos nuevo tiempo de sueños en el estudio, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio, en el evangelismo, en todas las áreas de nuestra vida. Hacemos metas, hacemos resoluciones y cuando llegamos a fin de año generalmente pasamos una raya y vamos a evaluar nuestras decisiones. Este es el segundo domingo del año recién y yo les voy a tirar un par de desafíos a ustedes en esta mañana. Desafíos que todos los años como cristianos nos hacemos. Desafíos que como personas nos hacemos, ¿verdad? El que es padre dice quiero ser un mejor padre, el que es hijo dice quiero ser un mejor hijo, y el que es cristiano dice este año voy a leer toda la Biblia. ¿Verdad que nos hacemos esa clase de meta? Este año voy a tener mi tiempo devocional, este año voy a congregarme más, este año voy a crecer, este año voy realmente a que esto de ser cristiano tenga sentido, valga la pena y que se cumpla esa promesa del Señor que dice que Él nos da vida y vida en abundancia. Y yo quiero compartir en esta mañana con ustedes un devocional de una persona que se llama Josué, que justamente antes de morir, él se levanta y comienza a hacer de estas resoluciones de vida. Y reúne a todo el pueblo y comienza a dar un discurso. Y yo quiero compartir con ustedes en esta mañana 4 puntos, y quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Josué capítulo 24. Vamos a leer un par de versículos para entender bien el contexto y vamos a hacer unos análisis. Y de la misma manera que Josué reunió al pueblo de Dios en esta época, es para nosotros, de que nosotros podemos sacar verdades, podemos sacar principios y cosas que nos van a ayudar para nuestras vidas. ¿Sí? Así que cuando usted encuentre Josué 24, diga amén y los leemos todos juntos en la comunión de nuestro Dios. El título dice Discurso de despedida de Josué. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Diga, primera travesía. A otro lado del río. Este río que habla la Biblia es el río Éufrates, ¿verdad? Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y servían a dioses extraños. Diga, dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto después que estuvisteis muchos días en el desierto. Todos conocemos esa historia, ¿verdad?
la travesía del Mar Rojo. Diga, segunda travesía. Segunda travesía. Yo introduje, versículo 8, yo introduje en la tierra de los amorreos, los introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Vieron que Dios está hablando acá y usa pronombre personal. Yo destruí, yo abrí, yo maté, yo hice. Todo Dios es el que está haciendo. Versículo 9. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo, dijo el Señor, no quise escuchar a Balaam, por lo cual los bendijo repetidamente y los libré de sus manos. Pasaste el Jordán. ¿Qué era el Jordán? ¿Qué era el Jordán? Tercera travesía, un río, ¿verdad? Tercera travesía, diga, tercera travesía. Primera travesía, el río Éufrates. Segunda travesía, el Mar Rojo. Tercera travesía, el río Jordán. Y el Señor estaba llevando a su pueblo a una meta puntual y definida. Pasaron el Jordán y vinieron a Jericó. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, y los amorreos y fereceos, cananeos, heteos y gergeseos, heveos, bla, bla, bla. Y yo los entregué en sus manos. Y envié delante de vosotros los tábanos, las avispas, la que canta nuestro hermano Juan Luis Guerra, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, sino ¿quién los expulsó? Yo, Jehová. No que yo sea Jehová, sino que estoy hablando de primera persona, ¿verdad? Y le di la tierra para la cual nada trabajaste, las ciudades que no edificaste, en las cuales vivís, y de las viñas y olivares que no plantaste, de ellas comes. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, recuerdan, la primera travesía, y los dioses de Egipto, recuerden, la segunda travesía, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan, ¿a quién van a servir? Si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado de la primera travesía, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis hoy, la tercera travesía. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca esto acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo, que habitaban la tierra. Pues, y entonces está hablando el pueblo, ¿no? Y dice: nosotros también serviremos a Jehová. Y recuerden esto porque vamos a volver a este versículo. Nosotros también serviremos a Jehová. Y mira lo que contesta Josué. Josué le dijo al pueblo: no podrán servir a Jehová, porque Él es Dios santo y celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Señor, gracias te damos por esta hermosa mañana, poder estar en tu casa. Hemos, Señor, adorado, te hemos, Señor, proclamado y hemos recibido de ti, Señor. Y en esta mañana queremos disponer nuestro corazón, hacer milagro en nuestro corazón para que sea una buena tierra. Para que tu palabra, Señor, que siempre es una buena semilla, pueda caer en nuestro corazón y que Dios mío pueda dar fruto, Señor. Dar mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Danos oídos sensibles, perceptivos, Señor. Y que toda tu palabra podamos recibirla con amor y con gozo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Y por qué, hermanos? Pueden sentarse. ¿Por qué leímos algo tan largo? Que generalmente es aburridor y que generalmente nos distraemos un poco. Nos distraemos cuando leemos. ¿Vieron que nos distraemos cuando leemos en comunidad? Bueno, cuando leemos en casa, con el celular al lado, con los niños corriendo, con el wifi conectado, nos distraemos aún más. Era simplemente para que veamos que hay prácticas que nos cuestan muchísimo más. Pero Josué está por morir y sabe que va a morir.
Y Josué reúne a todo el pueblo y lo que comienza a decir era, Dios tenía un plan establecido, un propósito establecido, y lo que hizo, llamó a Abraham y los pasó a otra tierra. Y comienza a recordarle cosas del pasado y comienza desde el inicio cómo Dios hizo a la nación de Israel. Y comienza con Abraham, el padre de la fe. Y comienza después a recordarle cada travesía que ellos habían hecho, cada paso donde ellos habían cruzado, habían estado, y algunas adversidades y circunstancias difíciles que ellos tuvieron que atravesar. Pero Josué en cada una de estas adversidades le empieza a decir, pero yo Jehová los libré, pero yo Jehová abrí el mar rojo, pero yo Jehová los introduje, pero yo mandé avispas y tábanos, pero yo hice esto o aquello. Y en una época donde empezamos un nuevo año y donde nos empezamos a plantear nuevas metas, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es ser reflexivos, hermanos. Nosotros, al igual que el pueblo de Dios que miraba hacia el pasado y que Dios constantemente mandaba a los padres recordar a sus hijos los milagros que Dios había hecho. Usted lee el Antiguo Testamento y Dios siempre enseña a sus hijos y recuerden a sus hijos y mandaba hacer monumentos para que cuando el pueblo de Dios pasara, ¿qué es esto, papá? Esto es cuando Dios abrió el Mar Rojo, esto es Dios cuando Dios abrió el Jordán, esto es Dios cuando Dios nos alimentó con mucha carne, cuando Dios mandaba pan, y continuamente estaban recordando la mano poderosa de Dios, continuamente estaban recordando que a pesar de que ellos se apartaban de Dios, cuando volvían con un corazón sincero, el Señor abría el cielo, abría el mar, abría lo que no había para abrir, abría la roca, hacía milagros y cuidaba de sus hijos. Y eso es lo que Josué está intentando hacer en su pueblo. Recuerden de dónde ustedes salieron. Recuerden de dónde Dios los sacó. Recuerden que cuando tú naciste en una tribu, primero hubo alguien a quien Dios llamó y le hizo una promesa, y ese alguien creyó en la promesa. ¡Aleluya! Y lo que le está diciendo Josué al pueblo es, tenemos que ser reflexivos. Tenemos que valorar de dónde el Señor nos sacó. Que, hermanos, a veces hace tanto tiempo que estamos en los caminos del Señor, que miramos determinadas circunstancias y decimos, qué horrible la situación de Él. Y es la misma situación cuando el Señor llegó a nuestra vida. La misma. Ya hemos pasado tanto tiempo de este lado del río que nos consideramos más santos y el Señor nos sacó de la misma situación. Situaciones difíciles que uno mira y dice, y solo Dios para sacarlo de ahí. Y ni siquiera nos da la fe. Pero si el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer con vosotros. Si el Señor lo hizo con usted, puede hacerlo conmigo. Porque nada hay imposible para Dios. Y muchas veces limitamos nuestra fe y muchas veces nos consideramos especiales. Sí, pero yo siempre quería volver a Dios en algún punto de su vida. Y esta persona que está en la misma situación esclavizada también en algún punto piensa que puede volver a Dios. Y Josué nos está llamando a reflexionar sobre el pasado. ¿Para qué? Para que esa reflexión en nuestro presente vaya a cambiar nuestro futuro. Josué, hermano, era un buen líder, un líder con comunión con Dios, un líder con esperanza, un líder bíblico y un líder que no era tonto. Un líder que él sabía lo que pasaba en el pueblo que Dios le había puesto para liderar. Él era una persona muy inteligente y había sido instruido por Moisés. Y él había aprendido lo que era tener celo por Dios, por su presencia y por el pueblo de Dios. Y Josué le dice, vamos a reflexionar. Hay una frase secular que nosotros muchas veces la hacemos nuestra y que es una mentira. Porque lo que nosotros tenemos muchas veces es que repetimos frases amadas, ¿verdad? Y ahora con el peligro de las redes sociales vemos una frasecita ahí, la compartimos y creemos, muchas veces sin pensar en la frase, muchas veces sin pensar qué dice la Biblia acerca de esa frase y la repetimos. Y hay una frase que nosotros solemos decir es, nosotros aprendemos de nuestros... Dígalo, ¿usted no lo dice? Nosotros aprendemos de nuestros errores. No fue Chayanne que inventó esa frase, hermano, ya existía hace muchísimo tiempo. Nosotros aprendemos de nuestros errores. Yo le voy a decir una cosa. Nosotros no aprendemos de nuestros errores. Yo no aprendo de mis errores y usted no aprende de sus errores. ¿Y por qué le digo esto? Porque ¿cuántas veces cometemos 1500 veces los mismos errores? Si aprendiéramos de nuestros errores, no necesitaríamos
practicar 1499 veces para aprender en el número 1500. Nosotros aprendemos de reflexionar sobre nuestros errores. Cuando tocamos fondo, hermanos, es porque hace rato veníamos cayendo en el vacío. Y muchas veces, y toqué fondo. Y entonces, ¿qué hiciste? Me rendí al Señor. Pero ¿no te das cuenta que venías cayendo hacia el vacío? Sí, pero todavía no había tocado fondo. Y seguimos cometiendo, yo y usted, los mismos errores. Y cuando llega un punto en que nos sentimos medio muertos, en que todo se acaba, en que la esperanza no hay, es cuando decimos, tocamos fondos y somos tan orgullosos y tan soberbios que nos cuesta rendirnos a nuestro Dios antes. Y entonces, en ese punto, abrimos nuestro corazón hacia Dios y hacia la reflexión. Y reflexionamos sobre nuestros errores, nos arrepentimos, y como dice lo que significa la palabra arrepentimiento, ¿verdad? Cuando vamos hacia un lado, nos arrepentimos, volvemos hacia el otro lado, dirección contraria, dirección opuesta. Pero cuando abrimos nuestro corazón a Dios, cuando nos pusimos reflexivos, cuando comenzamos que Dios nos recuerde nuestro pasado para valorar de dónde salimos, para ver la mano poderosa de Dios que siempre estuvo con nosotros, haciendo un milagro, están dándonos esperanza, librándonos de las cadenas que nos atan, de las jaulas que muchas veces nos encierran y son trabas espirituales, emocionales, sentimentales, en muchas cosas. Y hermanos, un peligro que estamos viviendo en nuestros días es la poca reflexión sobre nuestro pasado. Yo hablaba con un amigo hace unos días que decía, muchas veces nuestro pasado, que aparentemente está atrás, que es lo que significa, camina al lado nuestro, en nuestro presente. Y muchas veces se atraviesa el pasado y no nos deja avanzar. Y yo le daba un ejemplo muy sencillo, porque escuchar así algo muy poético a veces no nos baja, no nos llega el agua al tanque, ¿verdad? Y muchas veces decimos cosas poéticas y damos por seguro que la persona está entendiendo. Y usted se va y cuando empieza a oír no entendía nada. Entonces, yo le decía, ponía un ejemplo muy típico, que a veces peleamos con alguien y cuando no la vemos a esa persona y estamos en la iglesia adorando y sindicando y levantamos las manos y lloramos y cuando la presencia se mueve y lanzamos y hablamos en lengua también y decimos, yo estoy también, gracias, ayúdame a perdonar a esa persona, Señor, gracias. Y ¿verdad? Empezamos a maquillar el pasado. No la vemos a la persona que nos dañó y está todo bien. Y cuando le preguntamos, ¿cómo está tu conflicto con determinada persona? Yo oro por ella, yo ya la perdoné. Pero después la vemos a esa persona. Porque el Señor nos va dando cuerda, ¿sabe? Cuando nosotros no queremos hablar situaciones, sí nos da cuerda. Hasta que un día aprieta. Y esa persona pasa en nuestro frente, a nuestro lado. Y nos salen todos los demonios que tenemos adentro. Porque no perdonamos de corazón. Ahora mi pregunta es, a mí me ha pasado, yo decir, yo ya perdoné. Y cuando la veo, hermano, no sé si agarrar una varilla de 8 o de 10 y acariciarle el hombro con la varilla. Yo le decía una cosa, siempre cuando a mí me ha pasado esa situación, yo ya sabía que no había perdonado. No estaba descubriendo nada nuevo. Simplemente el Señor había sacado su mano y decirme, ahora enfrentate cara a cara con tu soberbia. Cara a cara, como decía nuestra hermana, ¿no? Con tu avaricia. Cara a cara con tu materialismo. A veces decimos, no somos materialistas porque somos pobres, pero ganamos 20, gastamos 40, ¿no? Estamos todos dedos en las tarjetas de crédito. Mañana ganamos 100, gastamos 200. Mañana ganamos $300.000 y gastamos 600. Pero no somos materialistas. Y el Señor nos va topando cada tanto con las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Y hermanos, el pasado, en nuestro pasado, y cada uno tiene un pasado. Cuando viene a Cristo ya tiene un pasado. Muchas veces es el gran destructor del presente y del futuro. Familias, que es una de las cosas más comunes, ¿no? Que se separan y el pasado sigue molestando. Y los hijos pagan las consecuencias. Si terminaron en buenas condiciones, ¿por qué no hay momentos de estabilidad, de alegría? No pueden compartir la misma iglesia, no pueden compartir el mismo cumpleaños, no pueden compartir el mismo salón. ¿Por qué? Porque el pasado, hermanos,
llega a nuestro presente, molesta a nuestro futuro y encima molesta a otros que no tienen nada que ver. Pero el Señor nos está llamando esta mañana a la reflexión. Y la reflexión es para que veamos los errores del pasado, para que veamos que Dios siempre estuvo ahí y para que tomemos una decisión, como Josué le dice en el versículo 14, sirvamos al Señor con verdad y con integridad. ¿Verdad? Entonces el primer punto es reflexionar sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente, para tener un buen futuro con el Señor. Y el Señor, y sigue hablando Josué al pueblo, y en el versículo 14 le dice: ahora pues teman a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Recuerdan que otro lado del río, primera travesía, Egipto, segunda travesía, cuando Mar Rojo, y la tercera travesía que es el río Jordán. Ellos dicen en el versículo 15: y dejen de servir a los dioses en la tierra en que habitáis, a los dioses de los amorreos. ¿Y a qué quiero ir con este segundo punto, hermanos? Cuando Dios llama a Abraham, Abraham comienza a moverse y pasa el río Éufrates. Y si nosotros leemos Génesis, nos damos cuenta que Abraham, el padre de la fe, que el padre de multitudes, cuando se vio en situaciones extremas, ¿qué hizo? Recurría a un pecado. ¿Cuál pecado era? Los lectores de Génesis. La Biblia se ha apartado de nuestra derecha y de nuestra izquierda. Mentira, hermanos. Muchas veces llegaba a una ciudad y decía para su esposa: sos muy bonita, decí que sos mi hermano, sos muy bonita, decí que sos esto. Y en parte es una media verdad, porque realmente ellos eran hermanos por parte del padre, ¿verdad? Pero en dos ocasiones Dios tuvo que liberar a su esposa Sara y a Abraham del mismo pecado. A uno Dios le habla a través de un sueño y lo incomoda, y a otro Dios le muestra que Abraham y Sara estaban juntos. Y a veces nosotros no nos consideramos mentirosos, pero nos encantan las medias verdades. Y usted sabe que una media verdad, como dice mi abuela, es una completa mentira. Porque manipulamos la información a nuestro gusto. Y no solo a nuestro gusto, a nuestra conveniencia. Si nos conviene decimos alguna cosa, si no nos conviene decimos otra. Venimos a hablar con la pastora y le contamos la mitad de la verdad, al otro hermano que me conoce la otra mitad de la verdad, y así vamos por la vida. Mañas que Abraham siguió arrastrando en su primera travesía. Si nosotros comenzamos a leer este capítulo que leímos todo, dice: y cuando salieron de Egipto, segunda travesía, dice que el pueblo de Dios seguía adorando a los dioses de los egipcios. Seguía adorando a los dioses de los egipcios. Y cuando llegan a la tierra que tenían que poseer, comenzaron a adorar a los dioses de los amorreos, a los dioses de la tierra donde el Señor la estaba dando por heredad. Y Josué se para delante de ellos y le dicen: decídanse. ¿Van a servir a los dioses antes de la primera travesía? ¿Van a servir a los dioses de la segunda travesía? ¿O van a servir a los dioses de esta travesía? Y nosotros, como buenos cristianos, ¿qué siempre decimos? Nosotros solo adoramos a Dios, ¿no? Yo lo digo, y cada vez que lo digo, como dice nuestra hermana Irma, a veces Dios, las veces que Dios me ha hablado de mi mente, hermano, una me mandó a orar y la otra así tajando, baja la vara conmigo, porque soy duro, ¿no? Si fuera barro, como digo siempre, y le empieza a decir: ¿van a adorar a este? ¿O van a adorar a este? ¿O van a adorar al otro? Pero el pueblo sabía que el que abrió el Mar Rojo fue Jehová. El pueblo sabía que cuando abrió el río Jordán, el arca que simbolizaba la presencia de Dios fue la primera que entró al arca y el río Jordán se abrió. Ellos sabían y habían visto milagros extraordinarios de parte de Dios. Pero en cada lugar que llegaban, adoptaban
nuevos dioses. En cada lugar que llevaban, adoptaban nuevas costumbres. Es por eso que el pueblo de Dios se planta en determinada ocasión y dice: ¿para qué salimos de Egipto? Podríamos ir siendo esclavos y por lo menos comíamos carne. Porque en cada lugar donde se estacionaba, llevaban pecados, dioses y mañas de otros lugares. No es tan distinto con nosotros, hermanos. Yo a veces miro y me acerco, y trabajar con gente te da cierta experiencia, ¿verdad? O simplemente saber cosas. Pero muchas veces vos te das cuenta que hay personas que antes que Dios los llamara al Evangelio y a la salvación, eran chismosos, eran peleadores, eran personas conflictivas, y vinieron a Cristo y están en el camino de salvación y hablan en lengua, pero no controlan su lengua. Son igual de chismosos, son igual de murmuradores, somos igual de chismosos, somos igual de murmuradores, somos igual de conflictivos, solo que ahora estamos en chismesanto.com, conflictividadgospel.uy, y nos creemos santos, pero no somos distintos a este pueblo. En cada lugar donde estaba, adoptaba prácticas que a Dios le hacían llorar. Y Josué le está planteando esto al pueblo en su despedida. Y le está diciendo: ustedes tienen que tomar una decisión. Miren lo que dice el versículo 14: tomen una decisión. Temed a Jehová y servidle con integridad y con verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos servir a Dios a medias verdades. Y eso es un peligro, hermanos. Porque este pueblo sacrificaba a Dios o no sacrificaba. ¿Guardaba las fiestas a Dios o no las guardaba? Claro que sí. Pero cuando Dios habla por medio del profeta Isaías, Dios habla y dice: estoy asqueado de sus ofrendas. No las puedo soportar, me dan asco cuando ustedes guardan ciertas costumbres. Ustedes hacen lo que se debe hacer, pero no tienen una relación conmigo. Y llevando a nuestras vidas es: vos vas y servís y limpiás la iglesia, vos vas y predicás, vos vas y diezmás todos los días, y ofrendás y no falta ningún culto, pero no te conozco. Y cuando nos paramos delante de Dios y levantamos nuestras manos, el Señor dice exactamente lo mismo. Una persona que adora sin tener comunión, hermano, a Dios le da. Lo dice el libro de Apocalipsis: me da ganas de vomitar. Los tibios, los que sirven a Dios a medias verdades. Y Él está hablando de que tenemos que tomar la decisión de servir a Dios con verdad y con integridad. Y la palabra integridad es tener una sola cara. Muchas veces, hermanos, tenemos muchas caras. En nuestra familia tenemos un personaje. En nuestro trabajo tenemos otro. En la iglesia tenemos otro. Yo hablaba hace poco con una hermana que le estaba compartiendo mi plan de lectura y le decía: no somos distintos. Ella leía y me decía: Pedro, no somos distintos. No somos distintos. No somos distintos a las tragedias que están reguladas en el Antiguo Testamento. No somos distintos. Porque el ser humano siempre fue igual de perverso y de pecador y quiere alejarse de Dios y tener su autonomía. Esto que leemos, hermanos, no es para decir qué rebelde es el pueblo, es para decir qué rebelde que yo soy, Señor. Es para decir: Señor, viendo tus milagros, Señor, viendo cómo me acompañas en el camino, viendo cómo abres el mar cuando no hay salida para yo pasar. Señor, aún así paso hacia el otro lado y llevo cosas de donde pasé y agarro cosas de donde voy y sé que a ti no te agrada. Y el segundo punto de esta prédica es: no hay mejor resolución, no hay mejor meta que en este año comenzar y decir: Señor, yo te quiero servir con verdad y con integridad. Y con esa verdad, hermano, es de corazón. Es hacer esa oración que hacía el salmista diciendo: Señor, escudriña mi corazón. Y ya que hay camino de perversidad, guíame por el camino correcto. Y cuando hacemos esa oración, hermano, el Señor nos muestra que hay falta de perdón y el Señor nos está movilizando a movernos y a arreglar la situación con la persona. Pedir perdón. Pedir perdón. Somos una iglesia restauradora, pero yo soy iglesia, tú eres iglesia. Y si tú no perdonas y si yo no perdono, ¿de qué restauración me estás hablando? Podemos tener fama de iglesia restauradora, pero como dijo Dios a la iglesia de Apocalipsis: tienes famas de que vives, pero yo sé que estás muerto.
Yo sé que tu fama no va de acuerdo con tu intimidad. Y lo único que importa, hermano, es lo que el Señor diga de nosotros. Y Josué sigue en el versículo 15 y dice, si mal les parece servir a Dios, o sea, si no van a tomar la decisión, de seguir a Cristo, miren lo que dice el versículo 15, este versículo es muy conocido, ¿no? Escojan, ¿a quién les van a servir? Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, sus antepasados, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en la tierra que ustedes están hoy. Y después viene la partecita del versículo que a nosotros nos encanta, que es muy positiva, pero nos olvidamos que las dos opciones que Josué le da al pueblo son negativas. ¿Quieren servir a los dioses antes que Abraham conociera a Dios? ¿O quieren servir a los dioses de los amorreos donde ustedes están? En este versículo no se le plantea al pueblo de Dios a servir a Dios. Y él se aparta de esas dos opciones y dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él ya había tomado una decisión en su corazón. Hacía mucho tiempo que él había tomado una decisión en su corazón de servir a Dios con verdad y con integridad, de que él y su casa iban a servir al Señor. No se nos habla mucho de la vida familiar de Josué, pero atreviéndose a hacer esta frase, yo en mi casa serviremos al Señor, yo pienso que él cumplió al pie de la letra cuando el Señor lo llama. Josué capítulo 1 versículo 7 dice, no te apartes de mi palabra, ni a la derecha, ni a la izquierda, medítalas, y es fijala, tatuala, tallala en tu corazón y en tu mente. En tu corazón y en tu... Eso es lo que significa meditar en mi palabra, es trabajarla, es fijarla, es como algo que no se borra, grabarla en piedra, eso es lo que significa. Y una persona que hace esto, yo estoy seguro que cumplió lo que significa la palabra instruir. Porque vieron que dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y muchas veces nosotros nos agarramos de una promesa bíblica que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere anciano, viejo, aun cuando crezca, no se apartará de él. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, y a mí padres me han preguntado y me han dicho, yo instruí a mi hijo en el camino del Señor. ¿Dónde están? Y con tristeza en su corazón me preguntan, ¿dónde están? Y yo lo que les contesto es, yo sé que mi Dios no es mentiroso. Entonces, más hoy más mañana va a volver, y que hay con los que no vuelven, porque hemos visto casos que no vuelven. Entonces paso a la segunda parte del versículo y digo es, porque no hubo instrucción. Y acá, hermanos, es algo importante, porque si Josué no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda y fijó la palabra de Dios en su mente y en su corazón, viviendo y aplicándolo cada día, y el versículo termina, porque haciendo estas cosas serás prosperado. ¿Fuerte? ¿Serás prosperado? En todo lo que emprendas. En todo lo que emprendas. Cuando hacemos esto, hermano, no solamente brillamos como predicadores, brillamos como esposos, brillamos como padres, brillamos como hijos, porque somos prosperados en todo lo que emprendamos. Una persona que se toma en serio la palabra de Dios es un buen padre. Y si es un mal padre, yo le digo, no se toma en serio la palabra de Dios. Una persona que se toma muy en serio la Biblia es un buen esposo, es un buen hijo, es un buen siervo, es un buen vecino, es un buen miembro de esta sociedad. Y si no, no se toma en serio la palabra de Dios. Y esa promesa es instruye, es enseñale, dale el conocimiento, dale la sabiduría. Pero no solamente significa dar un conocimiento intelectual, esa promesa que está proverbiendo instruye al niño es vos que le estás enseñando, que le estás dando la habilidad, la técnica, el conocimiento. Vos tenés que ejemplificar lo que estás enseñando. Un hijo que se cría viendo a su padre y a su madre, que vive lo que predican, que vive lo que enseñan, que realmente encarnan la palabra de Dios.
tienen solo un motivo para apartarse del Señor, que es su propio corazón. Solo uno. Pero cuando nosotros predicamos la palabra con fidelidad y llegamos a nuestros hogares y nuestros hijos prefieren al pastor antes que al papá, o sea, cuando yo como obrero, como pastor, llego a casa y el hijo dice, ojalá estuviera todo el día con esa corbata, es porque no le gusta mi rol como padre. Cuando nuestros hermanos dicen, ojalá estuviera todo el día con la Biblia bajo el brazo, porque no le gusta su rol como hermano. Y nuestras esposas y esposos muchas veces opinan esta clase de cosas. Y vamos creando, hermanos, nuestros hijos, en vez de una instrucción, una destrucción. Porque el hijo se va criando y generalmente no le dice al padre, qué hipócrita y mentiroso que sos. No le dice, generalmente, ¿verdad? Y cuando lo dice en una etapa que está creciendo. ¿Y qué decimos nosotros? Vamos a orar por su etapa de rebeldía. No, vamos a ver, ¿por qué se está generando esta rebeldía? Porque muchas veces atacamos a lo que se ve, pero no atacamos a lo que no se ve. Y lo que yo hago al exterior es un reflejo de lo que hay en el interior. Lo que yo hablo con violencia porque en mi corazón hay violencia. Yo hablo con desprecio porque en mi corazón hay complejo de superioridad. ¿Digo? Entonces muchas veces, hermanos, nosotros somos responsables de que esa promesa de Dios no se cumpla. Hay una parte que nos pertenece a nosotros. Instruir al niño en su camino no es traerlo a la iglesia y tirarlo acá. No es confiar en una cuenta dominical, que sí es muy importante, pero que es una vez por semana, 2 horas por día, y si usted suma todas las horas del mes son 8 horas. Lo que equivaldría a un día de trabajo. Instruir al niño en su camino es enseñar en casa a amar a Dios. Enseñar en casa y reflexionar sobre las cosas que Dios hace en nuestra familia. Yo hace poco hablaba con el hijo de un pastor y me sorprendía de que nunca se había apartado. Y le decía, ¿qué hacían ustedes en familia? Él me decía, todas las noches, religiosamente, papá se sentaba a cenar con nosotros. Y cada uno de nosotros como hermanos tenemos que agradecer por algo que Dios está haciendo en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en la sociedad, algo que ha alegrado nuestro corazón. Y dice, siempre estamos trayendo a Dios al pensamiento, a nuestra mente, y papá nos va instruyendo desde niños. Y hermanos, cuando van pasando los años, esas cosas no se olvidan. Era un padre, una madre que vive a Cristo, porque ser cristiano no es hablar de Cristo, es vivir a Cristo, es vivir como Cristo vivió, con ese amor, con esa gracia, con esa misericordia. Vamos reduciendo los motivos para que nuestros hijos se amen. Hay una parte que nos corresponde a nosotros y el hermoso desafío de este año es seamos personas que nos instruyan. No dejemos para el maestro de escuelita bíblica. No dejemos para el pastor, para la pastora. Como padres, como sacerdotes de hogar, como madres, tomamos esa responsabilidad de instruir a nuestros hijos para que se cumpla lo que Josué decía, yo en mi casa serviremos al Señor. Y el último punto, hermanos, versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo a Jehová, nunca esto acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Vieron que dice, nunca acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero ya venían sirviendo a otros dioses. Si leemos otros libros del Antiguo Testamento, vemos como el pueblo de Dios dice enojados, se prostituyen delante de otros dioses, en cualquier árbol frondoso, contra cualquier madera, queman sus hijos al dios Moloch y hacen un montón de cosas, ya lo hacían. Pero ellos dicen, nunca tal cosa haga. Y a veces usted y yo hacemos lo mismo. Que yo nunca haga tal cosa. Y a veces le van a decir, pero ya lo venía haciendo. ¿Verdad? Pero nosotros no sabemos que lo venimos haciendo. Y eso, hermano, es por no mirarnos en el espejo de la palabra. Y el pueblo de Dios dice, nunca tal acontezca que dejemos de servir a Dios para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. O sea, ellos están reflexionando y están diciendo que es verdad lo que dice Josué.
Y Jehová arrojó, y bueno, comienza a decir todo, el pueblo empieza a decir todo lo que Dios había hecho. Y cuando ellos van a terminar la frase, dice, versículo 18, nosotros también serviremos al Señor. Y cuando lo leemos así, nosotros pensamos que el pueblo de Dios está diciendo, nosotros, también como tú, Josué, que vas a servir al Señor, nosotros también adoraremos al Señor. Uno lo interpreta así cuando lee, ¿verdad? Viene leyendo y dice, ¿a quién van a servir? ¿A esto o a aquel? Yo voy a servir al Señor. Y el pueblo dice, nosotros también serviremos al Señor. Pero el versículo 19 nos revela, nos confirma algo que en el original se ve muy claramente. El versículo 19, Josué muy enojado les dice, no van a poder servir a Dios, porque Él es Dios santo y celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y no sufrirá vuestros pecados. El idioma original está mucho más claro. Lo que el pueblo de Dios está diciendo es, entendemos lo que vos estás diciendo, Josué. Tenés razón, el Señor estuvo con nosotros. El Señor abrió el Mar Rojo, abrió el Jordán y pasó a Abraham del Éufrates. Nosotros también serviremos al Señor, además de los dioses de Egipto, además de los dioses de los amorreos, además de los dioses de la tierra de Nacor, también serviremos al Señor. El pueblo está diciendo, no vamos a dejar en lo que venimos adorando, pero le vamos a hacer un lugar en la vitrina de nuestro corazón y también vamos a servir al Señor. Y entonces, es un versículo muy triste, el 19, que le dice, no van a poder servir a Dios. Porque el Señor no va a aguantar sus pecados. El Señor no va a aguantar sus rebeliones. Y el cuarto punto es un versículo muy famoso que es, solo al Señor tu Dios adorarás. Versículo que usó Jesús cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Solo al Señor tu Dios adorarás. Y yo sé, hermanos, que muchas veces nosotros creemos que no adoramos a nadie más que a Dios. Y sé que muchas veces, yo hablo muchas veces, y el otro día hablamos con Brian y decíamos, a nosotros nos cuesta sentirnos religiosos. Vemos un católico y dice, pero estos adoran imágenes. ¿No? Y yo le decía para Brian, y nosotros adoramos a gente de carne y hueso. Nadie como el Pedro, nadie como el pastor. Hay una gran diferencia, hermano. Yo prefiero, ¿sabe qué? Adorar una estatua. No lo voy a hacer, pero porque yo no veo los errores de esa estatua. ¿Sabe qué? Cuando nosotros, y no estoy hablando de honrar a los hombres de mujeres de Dios, estoy hablando de la adoración. Una adoración tonta y estúpida que se da dentro del pueblo de Dios, que adoramos a los hombres. Que si predica fulano, vienen. Que si sabemos que la pastora no está, nos tomamos un domingo para pasar en familia. Y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la pastora Sari no avisa. ¿Por qué? Porque se daba a nuestro medio. No precisamos mirar al catolicismo. Miremos acá para adentro. Aprendamos de los errores que cometemos nosotros, porque yo y ustedes somos iglesia. Y muchas veces adoramos a hombres y vemos sus errores. Y peor aún, a veces no los queremos ver. Y los entronizamos como a dioses. Y repito, no estoy hablando de lo que la Biblia dice, que hay que honrar a los hombres, pero estoy hablando de esa adoración que hacemos en nuestro corazón. No me hables en contra de fulano. ¿Por qué? Porque nunca falla. Y a veces yo me acerco a determinadas personas y digo, ¿por qué haces tal cosa? Porque fulano me dijo que lo hiciera. Y a veces son cosas que van en contra de la Biblia, hermano. Pablo mismo dice, si un ángel del cielo, un ángel de los buenos, de los que están con el Señor adorando, se aparece acá y le predica un evangelio diferente al evangelio de la gracia, ¿qué dice Pablo? Ese ángel sea anatema, sea un maldito. No importa la reputación que tengamos, hermano. Puedo estar yo enseñando la palabra y si tiene una herejía, usted tiene que saber, eso está mal. No adoramos a hombres, escudriñamos las escrituras y adoramos solo a Dios. Nosotros nos creemos superiores a veces como cristianos, ¿verdad? No adoramos a otros, pero adoramos a hombres. Adoramos a un montón de cosas, adoramos
a nuestro propio corazón. Siempre hay un altar para nuestro yo en nuestro corazón. Y yo voy a concluir, hermanos, con una frase de un pastor que a mí me gusta mucho, que se llama A.W. Tozer, que me gusta citarlo. Él tiene una frase, yo estudiando un versículo con el comentario de él que decía, cuando Dios está hablando, dice, no podrás tener dos señores, porque amarás a uno o aborrecerás a otro. Y el pastor hizo un comentario de ese versículo y dijo, el Señor está dispuesto a ser el dueño del 100% de tu corazón. O Él es el dueño del 100% de tu corazón, o Él no es dueño de nada. Y decía, no sirve el 75% del corazón para Él. No, nuestro Dios no es así. O Él es el dueño del 100% de nuestro corazón, o Él se hace a un lado y dice, yo no soy dueño de nada. Y con esta frase vamos a terminar. Yo creo que Dios nos ha hablado y tenemos muchas cosas para reflexionar. Pero que después de meditar, reflexionar, cumplamos al pie de la letra lo que el Señor demandó de Josué. No te apartes de esta palabra, en la derecha, en la izquierda. Fíjala en tu corazón, fíjala en tu mente, para ser prosperado en todo lo que emprendas. Y que podamos terminar con Él. No hay nada más lindo que llegar al final de nuestro día y decir, yo en mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Gracias, Dios mío, porque tú eres tan bueno, Señor, y en un año que comienza tenemos vida, tenemos luz, tenemos esperanza. Te tenemos aquí, Señor. Sabemos que somos infieles, hay pecado y rebelión en nuestro corazón. Hay un montón de cosas que entristecen a tu corazón. Pero tú siempre estás ahí parado, acompañándonos en el camino. Abriendo camino cuando nos vaya, rompiendo cadenas, rompiendo jaulas, ataduras y ligaduras, Señor. Tú traes libertad a nuestras vidas. Y en esta mañana, Señor, queremos meditar sobre tu palabra. Que esto no nos olvidemos, Señor, sino que entendamos de que tú nos estás llamando a vivir ¡Aleluya! Para ti al 100%. Servirte con integridad, servirte, Señor, con ese temor, con ese respeto, con esa reverencia, con esa conciencia de que tú nos estás mirando, Señor. Queremos vivir en poder, en gracia, Dios mío. Queremos ser bienaventurados y bendecidos en todas las cosas que emprendamos, Señor. Ayúdanos a fijar tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, que ella, Dios mío, sea nuestra guía. Que seamos sensibles a ti, Señor, a tu palabra, que tu Espíritu siempre nos esté alentando, recordando y trayendo temor a nuestro corazón. Señor, delante de ti estamos. Nos humillamos, Señor, y te pedimos perdón. Y que, Señor, tú coloques el deseo en nuestro corazón de como cantábamos. Solo hacerte sonreír. Solo hacerte sonreír. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.